canal de expresión por el medio del cual el Señor pueda transmitir lo que Él quiere transmitir. Yo siempre digo que estar acá adelante es un privilegio para todos los que impartimos la palabra del Señor. Es un gozo, es una alegría, nos sentimos privilegiados de poder hacerlo, pero también es una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ser exactos en lo que transmitimos, tenemos la responsabilidad de dejar a las personas en Cristo, tenemos la responsabilidad de que algo suceda a las personas a través de lo que impartimos. Por eso, en esta noche, estoy agradecida al Señor, una vez más, que Él me permite estar acá. Espero ser exacta, así como el pastor oró, que no haya nada de Sandra, absolutamente nada, que todo sea Cristo. Amén. Bueno, amados, sin más preámbulos, quisiera ir en esta noche por unos breves minutos, que pueden ser media hora, 40 minutos, 50 minutos, no más de ahí voy a pasar. No soy muy de muchas palabras, pero bueno, lo que voy a decir, espero que sea lo que el Señor quiere que diga. Así que quiero hablar en esta noche sobre la importancia de convertirnos al Señor. Esta palabra que hemos escuchado muchas veces, a través de muchos predicadores, a través aún de palabra cantada, a través de la música, la importancia de convertirnos al Señor. Convertirnos al Señor no es algo automático. Lo hablábamos tiempo atrás como el tema de la transformación, el tema de los traslados. Convertirnos al Señor no es algo que sucede de la noche a la mañana. Así que esa expresión de cuando me convertí al Señor en el año tal, en el día tal, a la hora tal, y muchos hasta festejan ese día, el día 17 de junio de tal año, me convertí al Señor, es el cumpleaños que tengo espiritual. Vieron que varias personas lo hacen, espero que acá no lo hagan, porque bueno, les voy a decir el por qué, porque el convertirnos al Señor no es automático, es un proceso, como bien lo dijimos hace un momento. Así que eso de convertir al Señor, la campaña del hermano tal, el día tal, podemos decir que es una expresión no real, ¿verdad? Podemos decir que es una expresión no verdadera, porque convertirnos al Señor es un día a día, es todos los días que nos vamos convirtiendo al Señor. Así como el renuevo de la mente, así como el traslado de nuestra mente a la mente de Cristo, es un día a día, es un proceso. Así es la conversión al Señor. Y a medida que vamos convirtiéndonos al Señor, hay cosas que van sucediendo en cada uno de nosotros. Por eso el título de esta noche es Cuando Cristo es revelado. Anótelo ahí, por favor, porque vamos a empezar a desarrollar esta palabra y voy a nombrar muchas veces esta expresión, cuando Cristo es revelado. Una de las cosas que sucede en la vida de las personas cuando Cristo es revelado es que las personas nunca más vuelven a ser las mismas personas. Las personas comienzan el proceso de transformación a través del nuevo nacimiento. Comenzamos a nacer a Cristo, comenzamos a nacer a la iglesia. Por eso, como dijimos anteriormente, es un día a día, es un proceso. Otra de las cosas que suceden cuando Cristo es revelado, y es muy importante, es que las estructuras esclavizantes que traemos se comienzan a revelar para ser derribadas por el Espíritu de Dios. Número uno, las personas sufren un traslado, sufren un antes y un después, nunca más vuelven a ser las mismas personas, se produce algo en su interior que va de más en más, pero lo segundo es que las estructuras que traemos van siendo reveladas para que por el Espíritu de Dios
sean totalmente destruidas. El Espíritu revela esas estructuras. El Espíritu Santo ya habita en nosotros y Él comienza a revelar todas esas estructuras que nos tienen cautivos. Pero miren algo, yo decido convertirme al Señor para que esas estructuras sean derribadas. Esto quiere decir que es un trabajo en equipo con el Señor. Lo vimos días atrás. Yo pongo mi parte y Él pone su parte. Pero tiene que haber en nosotros intencionalidad para que toda estructura que traemos sea derribada. Segunda de Corintios 3, 16 al 17. No sé si ya lo tienen ahí para leerlo todos juntos. Si multimedia lo puso. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Leemos entonces. Dice lo siguiente. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a suceder, iglesia? El velo se quitará. ¿Por qué se va a quitar el velo? Porque el Señor es el Espíritu. Y dice que donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Muy bien, vamos a volver a leer esta palabra. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo, la estructura que traemos, se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay plena libertad. Allí la palabra velo significa aquello que impide que algo sea entendido. Eso significa la palabra velo. No puede ser verdaderamente libre quien es ignorante del Señor. Por eso el velo del que habla el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios es el velo de la ignorancia de Cristo. Ninguna persona que ignore la vida del Hijo puede ser verdaderamente libre. Por eso es necesario que al ir conociendo al Señor, que al ir convirtiéndonos al Señor en el proceso de día a día, ese velo estructural comienza a caerse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos a entender? Vamos bien, muy bien. Así que la Escritura está diciendo, cuando se vuelvan al Señor, y aquí volverse al Señor es convertirse, conocerán a Cristo. Y entonces no habrá más velos que les impidan a ustedes ser verdaderamente libres. Amén. Y dice, donde Cristo está siendo formado, esta es una enseñanza que quiero darles, cuando Cristo está madurando a la vida de las personas, donde el Señor está siendo expandido, donde Cristo está creciendo, su gobierno está tomando lugar en la vida de las personas, allí hay plena libertad. No puede haber esclavitud en la vida de las personas donde Cristo está activo adentro del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el conocimiento de Dios es anti-velo, es anti-ignorancia. El conocimiento del Señor inevitablemente corre los velos que no nos dejan verlo. Amados, si todavía hay velos en nuestras vidas, y esto lo vamos a identificar esta noche por la palabra, si todavía hay zonas en las cuales no estamos libres, es posible que todavía haya velos que deben ser derribados. Así que hoy vamos a trabajar en esta palabra, o mejor dicho, vamos a comenzar a trabajar en esta palabra. Le vamos a dar apertura al Espíritu y habilitarle los canales para que Él pueda hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Así que el velo es ignorancia del Señor. El velo de la ignorancia es una construcción que impide el conocimiento de Dios y vivir en plena libertad. Y esa construcción, escuchemos bien, porque ahora vamos a empezar a desarrollar los velos estructurales. Esa construcción está sostenida por algunas estructuras que deben ser removidas si queremos vivir la libertad de los hijos del Señor.
Por favor, comencemos a notar. Número 1, la estructura del pecado. Una estructura que pende de la estructura principal, que es la ceguera, la ignorancia de Dios. Una es la estructura del pecado. ¿Por qué pecamos y no podemos dejar de pecar? ¿Hay alguno acá que se ha preguntado eso? ¿Por qué es que pecamos? ¿Por qué es que esto no lo puedo dejar de hacer? No puedo dejar de pecar. Y cuando hablamos de pecado, es cualquier tipo de pecado. Es una práctica que no podemos soltar. Pecamos porque por causa del velo no vemos, estamos ciegos. El velo del pecado es el que nos insta a pecar. El pecado, ¿saben lo que hace? Profundiza el poder del velo. Esto quiere decir que un pecado pone un velo y otro velo y otro velo y otro velo, y es como que se va haciendo una pared tan gruesa y se va profundizando más la ceguera espiritual, que cuando nos queremos dar cuenta no tomamos conciencia del mal, absolutamente de nada. El velo profundiza el poder, el pecado, profundiza el poder del velo. Cuando una persona persiste en vivir en el pecado, naturalizándolo, ¿saben qué? Se comienza a producir algo en la mente de esa persona. Confusión. Y luego oscuridad de entendimiento. ¿Sí? Por eso no es gratis naturalizar el pecado. No es gratis naturalizar una vida de pecado. Decir, no pasa nada. Decir, bueno, excusarme, autojustificarme. No es gratis. No es gratis, porque comienza una confusión y una oscuridad tremendo a tomar el entendimiento de la persona. Y vos decís, pero no se da cuenta lo que está haciendo. No se da cuenta este hombre, esta mujer, no se da cuenta lo que está provocando en su vida, en la vida de otros. No se da cuenta. Y no es que lo hace porque realmente le gusta hacerlo, siente placer en hacerlo, aunque el pecado es placer de la carne, sino es porque está velado. Hay un velo, hay una estructura de pecado que se tiene que romper. Por eso es que la persona está en ese ciclo. La persona pierde la conciencia de que está destruyendo su vida y la vida de los demás. No sé si a ustedes les ha tocado ver personas que por ahí vos decís, no puedo comprender cómo no se da cuenta lo que causan sus hijos, cómo no se da cuenta lo que está causando en su esposa o en su esposo o en sus seres queridos. No ve que sufren con lo que está haciendo, con esa práctica. No sé si les ha pasado a ustedes de conocer personas. A mí sí me ha pasado, muy cercanas. Pero esa persona no se da cuenta, está cauterizada en su mente. La persona pierde la conciencia de que está destruyendo su vida y la de la vida de los demás. Y no es que le importe, no es que no le importe, sino que hay un velo. No puede ver, porque esa es la obra del pecado, amado, cegar la mente de las personas. El pecado está haciendo su obra a través de traer ceguera y oscuridad. El velo estorba e impide que la persona discierna el peligro del pecado y las consecuencias que vendrán. Es como que la persona no se da cuenta, bueno, está en esa y no recapacita, no es consciente, no se pone a pensar, luego vendrán consecuencias por esto, porque hay un velo en su mente que se lo impide. Esta estructura ocasiona en la persona dudas, y la duda es indecisión. La duda siempre va a tener a la persona en un estado de indecisión con respecto a las cosas del espíritu, hablando en términos espirituales. Y esa estructura que ocasiona la duda, ¿en cuanto a qué? A la voz del Señor. Entonces uno escucha la palabra y si está la estructura de pecado, la persona siempre va a estar indecisa.
Siempre va a estar dudando si es Dios, si no es Dios, si me conviene, si no me conviene, si es así, si no es tan así. Si la estructura de pecado está levantada en la mente de una persona, la persona siempre va a estar endeble, siempre va a estar ambivalente con respecto a las cosas del Señor, porque esa estructura de pecado ha cegado su entendimiento y está gobernando su vida. Y ahí entendemos a tantas personas. Por eso la luz de la palabra viene para que podamos ver y salir a la libertad que ya fue en la cruz. Porque el Señor quiere que caminemos en esa libertad y que ninguno de nosotros viva cautivo siendo libre. Digamos gracias al Señor por esa libertad que Él compró en la cruz para siempre. Así que esa persona se sienta en una reunión, se expone a la luz de la palabra, pero siempre se va diciendo no es tan así. Comienza a dudar. La estructura hace que perdamos tiempo cuestionando la palabra, peleándonos con la palabra y no la podamos nunca vivir. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado, que es, si ustedes lo leen ahí, que es muerte. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre el velo del pecado pagará con destrucción y va a pagar con muerte, con pérdidas constantes en todos los niveles de nuestra vida. Pero dice la Escritura que la dádiva de Dios, ¿y quién es la dádiva de Dios? Es el Hijo, es la vida eterna en Cristo Jesús. Podemos gozar de esa libertad y de esa vida en el Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Otra de las estructuras, anoten los que están anotando, estructura de la queja. Es otra de las estructuras que pende de la estructura principal de la falta de visión y de conocimiento del Señor. Estructura de la queja. Amados, ¿cuál es la definición de queja en lo natural? Expresar nuestros descontentos por medio de palabras. El que es quejoso está insatisfecho, entonces expresa por medio de sus palabras que está descontento, que no está feliz, no está satisfecho. Pero miren, la queja a nivel espiritual tiene una definición más seria. Tiene una definición seria. La queja a nivel espiritual significa una manifestación de inconformidad y rebeldía hacia la dirección de Dios. Eso es queja desde el ámbito espiritual. Se manifiesta una inconformidad y una rebeldía hacia la guía, hacia la palabra del Señor. Por eso es grave la queja cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando nos quejamos, pecamos contra el carácter mismo de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos en duda que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios fiel, que siempre nos sacó de situaciones y nos seguirá sacando. Siempre el Señor se acordará de nosotros y nos va a sacar a lugares espaciosos, va a rescatar del hoyo profundo nuestra vida, va a poner nuestros pies sobre la roca. Siempre el Señor va a estar ahí pendiente de sus hijos. Pero cuando nosotros comenzamos a dudar y comenzamos a quejarnos del Señor, atentamos contra su preciosa persona, atentamos contra su divinidad, atentamos contra lo que Él es. Comenzamos a decir, no, lo que pasó en la cruz no es tan así, no es válido, porque Dios hoy no me está dando lo que yo estoy necesitando. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Nosotros atentamos contra la divinidad del Señor. Cuando hay queja en los hijos de Dios, pecamos contra su carácter, ponemos en duda su divinidad, ponemos en duda los atributos del Señor. Miren, amados, todos tenemos alma, todos cometemos errores y todos
todos en algún momento tenemos esa tendencia a quejarnos. ¿Quién no? Nadie está libre. Yo no puedo decir que no me ha pasado, que no fui tentada a la queja en algunos momentos de mi vida. Pero cuando esto pasa, es bueno recordarle al alma quién es Dios. Es bueno decirle al alma, ¿qué está pasando con vos? No. Alma mía, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue gobernando sobre todas las cosas. Alma mía, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que no te deja caer. Dios es el que te sanó aquella vez y lo puede hacer hoy. Dios es el que proveyó en tus peores momentos y lo puede hacer hoy. Dios es el que hizo libre tu vida en otros tiempos y lo puede hacer hoy. Dios sigue siendo Dios. Entonces, cuando nosotros le recordamos al alma quién es nuestro Señor, esa estructura de queja se comienza a caer. Amados, muchas veces preguntamos, ¿y cómo hago con esto? Sí, pero ¿cómo hago para empezar a trabajar en esto? Es ir por el lado contrario. Siempre de por vida vamos a ser tentados a la queja, a quejarnos de nuestro Señor, a quejarnos de nuestro proveedor, de nuestro sanador. Siempre ese velo va a querer aparecer para que nosotros nos levantemos contra Dios, contra aquel que servimos, contra aquel que decimos que amamos, contra aquel Dios al que adoramos. Siempre ese velo se va a levantar, pero nosotros tenemos que recordar quién es Él y hablarle a nuestra alma y decirle, si no te dejó, hoy tampoco te va a dejar. Si Dios no te abandonó en ese momento, no te va a abandonar hoy. Yo tiendo a hacer eso cuando el alma quiere engañarme que Dios me dejó. Miro hacia atrás y les doy ese consejo. Miren hacia atrás. Miren dónde estaban y dónde están hoy. Miren lo que hizo el Señor por ustedes. Y eso, ¿saben qué va a producir? Palabras de gratitud. Automáticamente, gracias Señor. Van a salir esas palabras porque antes yo estaba de una manera, pero hoy tu gracia me levantó y me reposicionó. Entonces te doy gracias. Cambio las palabras, cambio los pensamientos, porque si dejo que la queja gobierne mi mente, me va a llevar de mal en mal y de peor en peor. Así que esta noche vamos a identificar las estructuras que penden del velo estructural y principal para que sean pulverizadas por la palabra del Señor. La queja hace que se repitan exámenes. ¿No se han preguntado y por qué esto no termina más? Esto se repite y se repite y se repite. La situación económica que no puedo salir, esta enfermedad que parece no terminar, esto con mis hijos, este problema, esto en el matrimonio, esto. En vez de enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar, nos quejamos. Y la queja hace que se repitan los exámenes. Para Dios, si no aprobamos el examen, nos vamos a marzo. Vuelve a repetirse el examen. Mesa de examen para tal. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Aprobar el examen. Tenemos que ser sabios. Y cuando venga la queja o quiera levantarse esa estructura, yo sé quién es Dios. No tenés lugar en mi mente. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Como David le habló su alma en un momento crucial. Dios es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Qué haces, alma mía, quejándote de Dios, tu creador? Entonces la queja hace que se repitan los exámenes. ¿Saben qué atrae la queja, hermanos? Atrae más de eso que te está quejando. Cada vez que nos querramos quejar, nos tenemos que acordar de esto. La queja atrae más de eso de lo cual te estás quejando. Si te quejas de un proceso
y decís, no termina más este proceso y el proceso. Más de proceso. Si te quejas de la finanza, que no, nada, la deuda, más deuda. Más. Entonces, amados, seamos sabios. Hagamos lo que hace la pastora. Miren para atrás, vean lo que el Señor ha hecho. Levantemos nuestras manos y digamos, Señor, vos seguís siendo Dios y no me voy a quejar, porque sé que vos me vas a sacar en victoria como me sacaste de otras situaciones de mi vida. ¿O por qué se creen que estamos sentados hoy acá? ¿Quién los ha traído hasta acá? ¿Las casualidades de la vida? No. Fue el Señor. Él nos rescató en el principio, nos eligió, nos puso nombre y hoy estamos acá. Porque somos sus herederos, sus hijos amados, somos la expresión de la imagen y Él tiene cosas maravillosas que todavía hay que expresar. Y no nos va a dejar el Señor. No creamos esa estructura mentirosa. Así que mejor rechacemos y volvamos la queja al lugar que tiene que ir. Por eso la Escritura nos enseña lo siguiente. Filipenses 2:14 al 18, haciendo aquí hincapié en la queja, y dice: hagan todo sin quejarse, dice. Todo sin quejarse y sin ¿qué? Sin discutir. ¿Para qué? Dice, así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. ¿Saben que vivimos en medio de una generación que está todo el tiempo quejándose? ¿No lo experimentan ustedes? Las mujeres cuando van al supermercado, que tienen atrás la cola para pagar, ¿qué escuchan ahí atrás? Queja todo el tiempo, queja. Es una sociedad y que está todo el tiempo quejándose, disconforme, descontenta. Pero la palabra dice acá que nosotros no somos eso. Dice, para que sean hijos de Dios, sin culpa, sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida, se supone. Punto suspensivo. Se supone. Ustedes no son igual. Si ustedes les están ofreciendo a esa generación de queja y de oscuridad que hay una luz, que hay una esperanza, una salida. Ustedes no están ahí. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y ofrecer esa vida si hay queja en nosotros. Si somos iguales, tenemos que marcar la diferencia como iglesia y como hijos de Dios, porque para eso estamos. Quiero decirte que fuiste puesto para ser un agente de gratitud al Padre, no de queja. Cuando estamos en la queja estamos fuera de posición, porque no es la posición original en la cual el Padre nos dejó. Nos ha dado a Cristo, con Él todas las cosas, y lo que necesitemos se irá manifestando. Tengan paz. Nada le faltará a los que son sus hijos. Nada, en ninguna área de sus vidas. ¿Saben de dónde tenemos que sacar a Dios, amados? De nuestros parámetros humanos, de nuestra lógica humana, de querer que Dios aparezca en la escena de nuestra vida y en las situaciones que nos toca atravesar a nuestra manera, como nosotros queremos que sea. Entonces nuestros parámetros mentales empiezan a hablar y dicen, Dios va a aparecer por acá. Él tiene que hacerlo así, porque de esta manera debe ser. Si me va a sanar, que sea así. Si me va a proveer, que yo salga a la calle y me encuentre con el trabajo. Si va a hacer esto conmigo, bueno, tiene que ser como yo creo. Error. Rompamos los parámetros mentales y toda aquella lógica humana, porque Dios no va a aparecer a nuestra manera. Dios sabe cómo va a aparecer. ¿Y saben qué? Somos hijos diferentes, así que Él va a aparecer
diferente a la vida de cada hijo. Y se va a expresar diferente y nos va a enseñar diferente a cada uno de nosotros. Porque o somos todos iguales. No somos todos iguales, somos hijos diferentes. Y gracias al Señor que Él nos hizo diferentes. Imagínense todos iguales lo que seríamos. Pero Él va a aparecer de la manera que Él quiera. Que no nos va a dejar ahí, se los puedo asegurar. Él escucha nuestras oraciones. Todo lo que le pedimos, todo lo que le decimos. Pero ¿saben qué? Hay muchas cosas en las cuales Dios no está de acuerdo en obrar como nosotros queremos. Pero nos va a sacar de todo proceso y nos va a sacar de toda situación. Tengamos, no les voy a decir esperanza, fe en el Señor, su fe verdadera. Así que si sacamos al Señor de esos parámetros mentales y de esa lógica humana, lo vamos a ver en acción. ¿Cuánto lo creen? Muy bien. Número 3, vamos a la estructura número 3. Y esta estructura ha destruido gente y la ha apartado del Señor y lo sigue haciendo, porque es la estructura de la religión. ¿Cuánto daño ha hecho la religión? Muchísimo. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros tenemos que rever en lo profundo de nuestro ser si todavía no hay religión. Rascando, diría el apóstol Juan, podemos llegar a encontrar religiosidad. ¿Y cómo es que la podemos ver? A través de situaciones, en lo que hablamos, en lo que expresamos, vemos si hay religiosidad. Así que esa estructura, que también es una estructura que depende de la estructura principal, la ignorancia de Dios, de la cual habla Corintios, si está, es para trabajar. Esa estructura es destructiva, totalmente destructiva. Y la única manera en la cual podemos presentar a Cristo resucitado es que Dios nos rompa la estructura de religiosidad. Si no, mis hermanos, vamos a hablar de Cristo, pero sin revelación de la verdad. Y el único que puede romper esa estructura de religión es la revelación del Señor. Por eso el lema de esta noche: cuando Cristo es revelado, comienzan a suceder muchas cosas a nuestro favor. La revelación que Dios le permite tener al apóstol Pablo sobre el Hijo, ¿saben qué provocó en él y en nosotros? Una capacitación, una habilitación para predicar la verdad. No podemos predicar doble mensaje, no podemos predicar a Cristo en medias verdades si Él ha sido revelado. Por eso esa revelación del Hijo nos capacita a predicar el evangelio de la verdad. Y cuando predicamos la verdad, las personas son libres. Cuando predicamos la verdad, los velos comienzan a caer. Podemos estar hablando con alguien y esa persona está siendo libre. No te das cuenta, porque quizás vos decís, pero si no le dije nada. Simplemente, nada, le atendí, hablamos de güeyes perdidos. Pero la persona empezó a ser libre. Porque no se olviden que nosotros somos transmisores. Transmitimos vida, transmitimos libertad, transmitimos lo que portamos. Créanlo, porque es así. No me miren así, con que ¿será o no será? Vamos a romper ese velo. No, ustedes y yo también somos transmisores. Así que cuando vos vayas a tu trabajo, vayas, qué sé yo, a ver los que estudian, a la facultad y se muevan en esos ámbitos, vayan con esta conciencia: soy un transmisor de Cristo. Y esa persona va a sentir la esencia, la sustancia, se va a sentir atraído por el Señor, porque estamos en la tierra para ser luminares en el mundo en medio de las tinieblas. Así que las personas comienzan a ser libres, los velos comienzan a caer. Pero si nosotros no presentamos a Cristo porque nos ha sido revelado, habrá mezcla.
Sí, habrá legalismo, habrá positivismo, habrá un mensaje de humanismo, habrá religión, pero amados, no habrá verdad en las palabras. Por eso debemos buscar esa revelación. Y en esta noche hay velos estructurales que van a caer para que nosotros podamos ver más al Señor. Esa es la idea de Dios. Número 4, la estructura de la culpa. Esta estructura, si hay estructuras destructivas, esta es fatal. Esta estructura gobernante es fatal. Estructura de la culpa. Amados, quiero decirles que la culpa no existe para Dios. Para Dios la culpa fue abolida en la cruz. Y para Dios, ¿saben lo que existe? Hijos que se hacen responsables de sus situaciones, de sus problemas, de sus errores, pero no hijos culpables. Así que si esta estructura se tiene que caer, porque está destruyendo tu vida. Se tiene que caer. Existe en nuestra mente, pero no existe en Dios. Para Dios no hay culpables. Él terminó el tema en la cruz, no hay deudores. ¿Saben? No le debemos nada al Señor y Él no nos debe nada. Su amor es tan inmenso, es tan grande, que no nos ama porque hayamos hecho más o menos. Él nos ama porque nos amó. Y nosotros le amamos no porque Él nos da o porque Él hace o hizo. Le amamos porque Él nos amó. No se puede explicar por qué, cómo es, porque es algo sobrenatural, es algo que no se puede explicar, pero le amamos porque Él nos amó. No podemos no amarle. A veces decimos, no puedo explicar con palabras esto que siento, pero amo a Dios y la razón es que Él te amó. Entonces hay algo en tu corazón que te lleva a amarle porque Él te amó. No es por deudas, es porque simplemente Él nos amó. Y yo quiero decirles que la culpa, como dije anteriormente, es responsabilidad, es una responsabilidad en los hijos, debería ser una responsabilidad y no algo que nos torture y nos autodestruya. Porque solamente está en nuestra mente, no en el Señor. Cuando esta estructura se forma en alguien, lo hace estar en deuda con todo el mundo. La persona que se siente culpable siente que le debe a todo el mundo. Le debe afecto, le debe tiempo. Y ni hablar si se siente culpable con sus hijos. Permite más de la cuenta por culpa. Y no sabe el daño que le está haciendo a sus hijos. Pero porque se siente culpable permite. La estructura de la culpa es terrible y muchos la tenemos y está camuflada y no sabemos, pero está ahí. Qué bueno que es el Señor por su luz, amén, que Él nos trae la luz y lo podemos ver, pero el que se siente culpable siempre va a sentirse en deuda con todo. A todo siente que le debe. El que tiene esta estructura cae en manos de manipuladores. Los manipuladores huelen a los culposos. Los depredadores huelen a los culposos. Si esta estructura de culpa no se cae, siempre vas a estar conectado a manipuladores y te van a manipular siempre. Los religiosos van a manipular. Porque esta estructura atrae a los manipuladores. Siempre habrá alguien que decida por vos y que dirija tu vida. Si esta estructura está ahí, a veces decimos, pero yo ¿por qué siempre tropiezo con la misma piedra? Siempre me están manipulando, siempre me están... ¿No será que está esta estructura? Hay que escudriñar. El culposo hace todo lo que le pidan para no sentirse culpable y aún así sigue sintiendo esa culpa.
El culposo da todo lo que tiene para no sentirse culpable y la paga es depredación. Saben, amados, la culpa es pecado porque él impide que fluya la gracia de Dios. No nos permite disfrutar del perdón de Dios, de la gracia que nos fue dada. Por eso es pecado. Si bien Dios no la ve como culpa, porque no existe y fue abolida en la cruz, es pecado. Se percibe como eso. Si hay alguien aquí que se siente culpable, puede reconocer, mientras estamos dando esta palabra ante el Señor, y pedir que el Señor pulverice esa estructura hoy. Si hay alguien que siente culpa, puede decir: Señor, que hoy sea el día, que al pasar por esa puerta me vaya libre de esto, que haya en mí convicción. Permitime ver dónde está esa estructura, porque no existe eso para vos. No hay culpa en Cristo. Algunos se sienten culpables por cosas que hicieron y no deberían haber hecho. Personas se sienten culpables por decisiones que han tomado mal. Personas se sienten culpables porque sus hijos se les fueron de las manos y no los han podido retener. Personas se sienten culpables porque se les destruyó el matrimonio y no pudieron hacer nada. Y si hay culpa y si esta estructura gobernante está, nunca vamos a poder disfrutar el Evangelio. Nunca vamos a poder ser personas plenas en Cristo, porque la estructura va a detener el fluir de la gracia de Dios. Amados, si hay personas acá que han tomado malas decisiones fuera del Señor, quiero darte una noticia esta noche. En Cristo, una buena decisión tomada en Cristo tiene el poder de revertir para bien toda mala decisión que tomamos fuera de Él. Hoy estamos en Él y todo tiene solución. Así que mentalizate esto. ¿Cuánto no hemos tomado malas decisiones? Todos, no hay ninguno acá que quizás no las haya tomado. Pero en Cristo, si tomamos una decisión en Él, todas esas malas decisiones se van a cambiar para bien. Porque Él es así, el Señor es bueno. Salgamos de ese Dios legalista que hace pagar grandes consecuencias. En Él todo tiene poder de reversión. En Él, si estamos en el Señor. Así que decile a alguno que esté a tu lado, porque los veo muy serios y me gusta que estén concentrados, pero decile, movilizalo a esto. Decile: tenés paz, hermano, todo tiene reversión en el Señor. Todo se va a revertir para bien. Declaro esta palabra: todo se va a revertir para bien. Todo lo que hiciste mal se va a revertir para bien. Y vas a ver la obra del Señor en tu vida. Hace unos días atrás, meses creo, sí, ya bastantes meses, el pastor predicaba sobre una palabra, hablando sobre las situaciones de los tiempos finales, de los tiempos postreros, el espíritu del siglo. Y él decía algo que yo me lo anoté acá, y de paso vamos a traer a memoria la palabra y la vamos a recordar. Nosotros somos la esperanza, la única esperanza que tienen nuestros familiares de ver al Señor. Mentalicémonos eso, hermanos. Nosotros somos quizás seamos la última esperanza de que nuestros seres amados conozcan a Cristo, conozcan al Señor, conozcan la verdad. Por eso no te corras, que ni si te ocurra decir no voy más, miren, ni lo piensen. Me voy a correr, me voy, no, estoy cansado, esto no funciona. No, si ese pensamiento ha venido a la mente, es porque
porque estamos cerca de una gran victoria. Así que desechen ese pensamiento. Es porque estamos cerca. Y las tinieblas lo saben. Por eso traen el pensamiento. Andate, ya no creas más en esto. ¿Qué estás haciendo ahí sentado un sábado a la noche? En el cine tendrías que estar con tus amigas, con tus amigos, disfrutando, haciendo lo que querés. ¿Qué haces sentado ahí? La estructura. Pero ustedes no. Voy a perseverar, voy a permanecer. Aunque hoy no vea, como lo decíamos las semanas pasadas, ¿se acuerdan? Aunque no veamos nada, la palabra está haciendo su obra. Creamos eso. Dios está haciendo su obra. Y si te toca irte y no los ves con tus ojos humanos, hoy el Señor está dando certeza de que así será. Así será. Te vas a reencontrar allá con todos los que acá quizás no alcanzaste a ver convertido a Él. Y te vas a decir, ¿qué haces vos acá? Ah, no sabía, yo me convertí allá en el AG. Me llevaron un día, escuché una palabra de un pastor achupinado. Y ustedes no saben, no, a Los Ángeles, a todos. Resulta que algo pasó en mi vida y acá estoy. ¿Y vos qué le vas a decir? Y yo que no te veía sin arreglo. Y vos arriba, ¿te imaginas esa charla? Yo que veía que vos no tenías. Yo sé, ¿qué lo voy a encontrar? Señor, tenga misericordia y me voy. Pero te lo va a encontrar. Porque Dios, ¿qué es Dios? Bueno y misericordioso y fiel. Recuerden en eso el alma. Es fiel, nuestro Dios es fiel. Así que, amados, hay esperanza para todo aquel que permanece en el Señor. La estructura de culpabilidad se tiene que caer para poder ver más y más al Señor y disfrutar de sus tiempos. Yo conozco casos de personas que por culpa han permitido muchas cosas. No nos tiene que pasar a nosotros, porque eso es una mentira. Han permitido muchas cosas. La culpa te quita el disfrute de la familia. Los hijos, las cosas simples. No es feliz a alguien que está pelado por este velo de la culpa. El culposo se siente culpable aún de disfrutar. El que siente culpa, disfruta y después se siente culpable. Las mujeres que tienen culpa, ahí adentro arraigada, ese velo está ahí gobernante. Se compran un vestido y después se compraron el vestido. ¿Por qué me compré este vestido? No lo merezco. No lo merezco, no me lo puedo poner. No, lo veo y me da culpa. Salen a tomar un té con la amiga. Se sienten culpables de compartir ese té. ¿Qué hago gastando esto? Con lo que sale, la carta ya me da culpa. Pero es así. Entonces, ¿vieron? No te deja disfrutar. Maldito demonio. Yo disfruto. Yo entro en un comercio, salgo entre otros, toda la calle Rivadavia ya me conoce, que yo soy la que entra y sale, y no compro nada, porque nada me gusta, ¿no? Pero bueno, y les digo, ¿no va a llevar nada? No, vengo cuando renueven. Pero bueno, la cosa es que la culpa no nos deja disfrutar. ¿Y el evangelio para qué es? Para disfrutarlo, es lo mejor que nos puede haber pasado. Encontrarnos con el Señor, que Él nos haya encontrado, es lo mejor, porque Él abarca una vida entera. Él es la vida, todo lo que pasa por dentro de nosotros. No es individual, no es compartimentado. Mi vida por acá y el evangelio y la reunión por acá, todo es uno. Puedo disfrutar si ese velo asqueroso y maldito no está. Y hoy se va a caer ese velo. Hoy se va a caer. Así que el que diga, no, yo no siento culpa, el Espíritu va a revelar. Él sabe. No se va a poder esconder. Va a salir y va a ser destruido por el Señor. Miren cómo estoy roja. Porque el evangelio nos fue dado para disfrutar y transmitir. Otra de las estructuras, la estructura de la incredulidad. Esta sí también fuerte, ¿eh? Los incrédulos, saben, amados, no son solamente los de afuera.
los que no conocen al Señor. Nosotros decimos los incrédulos, los que están en el mundo. El incrédulo de mi marido, la incrédula de mi esposa. No son los incrédulos los que están afuera, los que no conocen al Señor. Los incrédulos son aquellos también que habiéndoles sido presentada la verdad, no pueden ver a causa del velo. También son incrédulos, porque no pueden creer. Estando en una congregación, no pueden creer. Entonces, una persona que tiene estructuras de incredulidad no puede ver a Dios haciendo su obra en su vida. ¡Qué tremendo esto! ¿Saben qué pasa con el que tiene el velo de la incredulidad? Dios está haciendo grandes cosas, Dios está haciendo maravillas, Dios está manifestando, pero él no lo puede ver. ¿Y saben qué dice? Yo no veo nada. Yo no veo que esté pasando nada. Otros lo ven. Capaz que sus seres queridos le dicen: che, no sos el mismo. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué está sucediendo en tu vida? No tenés esto, ya no hablas igual, ya no criticás, ya no chusmeas tanto, ya no te veo en la casa de la vecina chusmeando todo el día. ¿Qué pasa con tu vida? Pero él no lo puede ver. Él dice: no pasa nada, porque hay un velo estructural de incredulidad que no le permite ver la obra de Dios, todo lo que él ha hecho. Y ¿saben qué? Ese velo nos vuelve personas ingratas al Señor, mal agradecidas al Señor. Siempre en las personas religiosas habrá descontento. Perdón, las personas incrédulas habrá descontento, y en la religiosa también. Siempre va a haber un corazón velado por incredulidad. ¿No te preguntaste muchas veces por qué te cuesta creer? Hay personas a las que les cuesta creer. Escuchan una palabra que está súper, diría una amiga mía, pero le cuesta creer, les cuesta ver a Dios. Esa causa del velo, esa causa de ese velo estructural que no podés ver. Es la función del velo, nublar el entendimiento y la visión. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Hay esperanza en la conversión al Señor, que, como dijimos al comienzo, es un día a día, es un proceso y es una decisión, para que esos velos no gobiernen nuestra vida. Pero cuando se conviertan al Señor, decí conmigo: cuando Cristo es revelado, el velo es quitado. Y Cristo está siendo revelado esta noche, un tanto más, un poco más. Así que la función del velo es nublarnos el entendimiento. Pero hay esperanza cuando nos convertimos al Señor. Miren, dice Hechos 3:19: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué dijimos que son los velos? Son pecados estructurales también que tapan el entendimiento, y vuelvan a Dios. Acá volver a Dios significa convertirse al Señor, para que sus pecados sean borrados. Ya fueron en la cruz todos perdonados. Pero si en la tierra, a medida que vamos caminando hacia esa transformación final, hay velos, hay que arrepentirse para que los pecados sean borrados, para que el velo sea quitado. Es la clave, es la llave a la libertad. Amada iglesia, el Señor está demandando de nosotros un corazón arrepentido para transformarnos en Cristo. Y esta palabra, arrepentimiento, no es una palabra que se deba tomar a la ligera. Yo ya me arrepentí cuando levanté mi mano en un lugar. Ya me arrepentí. Pero muchos se han arrepentido sin tener convicción, entonces no cuenta como un arrepentimiento, porque no sabían de qué se estaban arrepintiendo. Pero no debe ser una palabra tomada a la ligera. Es una palabra que, si yo la entiendo, destraba mis sentidos, destraba mi vida, me pone en una posición de libertad absoluta.
Por eso las tinieblas no quieren que entendamos esta palabra. No le sirve a Dios un corazón acongojado, porque un corazón acongojado por el pecado nunca permitirá la conversión. ¿Qué es conversión? Es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Y a Dios no le sirve ese corazón. ¿Saben por qué? Porque ese corazón nunca va a permitir la transformación en su vida, la conversión. Y esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Quiere transformarnos en Cristo, porque eso es lo que somos. Nosotros somos el Hijo en la tierra. Porque Él habita en nosotros, por Cristo somos la luz del mundo. Por Cristo somos la sal que da sabor a la tierra, a las personas. Por Cristo nosotros somos el camino para las personas. ¿Y saben qué? Entre todas esas personas están tus hijos, tus sobrinos, tu nuera, tu yerno, tus amigos, tu esposa, esposo. Nosotros somos Cristo, su expresión en la tierra. Por eso es tanto lo que se levanta para que no lo podamos ver. Porque Él es la luz a través de nosotros. Un corazón acongojado, miren por qué a Dios no le sirve. Porque un corazón acongojado produce cambios temporales en su vida, que terminan cuando algo no salió como esperaba, para volver a ser el mismo que era. Así es un corazón acongojado. Por eso Dios dice, no me alcanza la congoja. No, hace falta algo más. Arrepentimiento y verdadero. Porque arrepentirse es un cambio de dirección, es un giro al otro lado, es dejar de ser el que yo fui para ser el que Dios quiere. Eso es arrepentimiento. Por eso congoja, Dios dice, todo bien, pero no es suficiente la congoja. Un corazón acongojado muestra un arrepentimiento superficial, temporal, que termina cuando vuelven a surgir las ganas de pecar. Por eso a Dios no le alcanza la congoja. Es un arrepentimiento falso. ¿Cuándo nos damos cuenta que alguien está congojado y no arrepentido? ¿Quieren saber la diferencia? Porque ese arrepentimiento es de palabras. Cuando se presenta la oportunidad de volver a hacer lo que dejó de hacer, lo vuelve a hacer y se justifica de por qué lo hace. Por eso nos damos cuenta cuando un corazón está acongojado. Algunas expresiones de un corazón acongojado son, miren, no era para tanto. Bueno, pero me provocó hacerlo, por eso lo hice. Si hubieses hecho las cosas bien, esto no te estaría pasando. Un corazón acongojado hace responsable a otros de lo que mal hace. Y también con el pasado que tuve. Bueno, soy débil. ¿Qué le voy a hacer? Corazón acongojado que no le alcanza a Dios para que sea la manifestación del Hijo en la tierra. Pero un corazón arrepentido, primero y principal, ¿saben lo que hace un corazón arrepentido? Se hace responsable. Y no anda buscando a ningún responsable, ni a quién echarle la culpa. Se hace cargo de sus acciones y busca no volver atrás. Ese es un corazón arrepentido. Cuando una persona va y viene, cuando una persona en sus comportamientos va y viene, es porque no hay un arrepentimiento. Lo que hay es una congoja. Está acongojado por lo que hizo, pero después vuelve a lo mismo. La buena noticia es, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Y arrepentimiento es cambio de dirección. ¿Saben, amados? Voy a ir más rápido porque ya voy terminando. Hay compromisos que Dios tiene con el hombre cuando el hombre se arrepiente y se convierte a Él. Cuando el hombre de verdad se convierte, miren, Dios tiene compromiso con ese hombre.
El primer compromiso que Dios tiene con el hombre es quitarle los velos. Dice, con este sí, voy a poder hacer lo que quiero hacer. Entonces le voy a quitar los velos. Le quita los velos. Y el segundo compromiso que Dios tiene es hacerle entender el camino. El Salmo 51 habla del rey David y dice que él estaba expresando un arrepentimiento verdadero por su trayectoria de pecado. ¿Cuántos conocen al rey David? Las escrituras lo han leído. ¿Verdad que era un hombre de trayectoria? Dice que él venía de hacer tantas cosas y no precisamente bien. Pero bueno, dice que él se arrepiente ante el Señor. En el Salmo 51, tarea para su casa, léanlo para que no se nos vaya mucho el tiempo. Dicen los historiadores que desde que pecó con Betsabé hasta que el profeta Natán lo reprende de parte del Señor, pasó un lapso de 1 año y medio. Mientras que eso pasó, para él pecar era natural. Para él hacer las cosas mal y atentar contra el Señor era normal, lo había naturalizado, era algo natural. Y encima, ¿saben? Dice que el ejército seguía teniendo victorias. En lo ministerial él era excelente, parecía que tenía respaldo encima y eso lo engañaba. Si total está todo bien, Dios me respalda, el ejército tiene victoria, no pasa nada. Pero es el engaño del pecado. Yo lo manejo, esto de taquito, no pasa nada, lo controlo. Hasta que Natán le hace caer la ficha a David. ¿Y saben qué? Dios buscaba que David solucionara temas internos, no externos. Él quería solucionar sus temas externos, pero Dios buscaba temas internos que él debía solucionar. Como en esta noche, velos estructurales internos para que en lo externo podamos manifestar libertad. Entonces, Dios estaba interesado en que David solucionara su problema de soberbia, su problema de orgullo, su problema de autosuficiencia de Dios, problemas internos. En el Salmo 32:8, a raíz de manifestarle al Señor un verdadero arrepentimiento, Dios le da una clave a David para vivir en su paz. ¿Saben cuál es esa clave? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y le dice algo más. Esto es: sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Miren, esto tiene un significado, un desarrollo espiritual, que si hoy lo entendemos vamos a salir de acá todos arrepentidos, todos a trabajar en esto. El arrepentimiento habilita a Dios para hacernos entender su camino. ¿Saben quién es el camino? Cristo. El Hijo es el camino, aquel que debemos entender. Amados, qué paz que Dios nos haga entender Cristo su camino. ¿Cuánto necesitamos entender su camino? Porque no entender el camino nos hace andar desviados del camino, al costado del camino, ignorantes del camino, sin norte, sin rumbo, sin fin. Pero qué importante es este compromiso de Dios con David. Por cuánto te arrepentiste, y ese arrepentimiento es de todo tu corazón, te haré entender el camino. Y sobre ti fijaré mis ojos, más profundo todavía. Qué glorioso que los ojos de Dios estén clavados en nosotros. Qué maravilloso esto. Es como una baranda de seguridad que no nos va a impedir voltearnos ni retroceder. Si hay alguien que necesita entender el camino, este es el momento para decirle: Señor, cuánto necesito hoy entender tu camino. Yo necesito ver, Señor, el camino. ¿Para qué? Para no andar desviado, para no andar errante, para no andar sin norte, sin rumbo.
Señor, hoy me arrepiento, necesito entender el camino. Señor, haceme entender tu camino. Podés decírselo ahí donde estás, ahí sentado donde estás. Señor, haceme entender el camino, porque yo fui llamado a Él. Yo fui llamado no a habitar al costado, no a habitar sin entenderlo. Yo fui llamado a disfrutar de ese camino. Y esta expresión, iglesia, sobre ti fijaré mis ojos, no es a modo de control que Dios se lo dice a David, sino es a modo de cuidado. Una vez que el rey David se arrepiente, de ahora en más yo voy a estar vigilándote. Voy a poner mis ojos y los voy a clavar en ti. Eso le está diciendo. En la escritura se lee como alguien que le dice a otro: te voy a estar cuidando hasta que llegues al final del camino. Y no voy a permitir desvíos en tu vida, salvo que vos quieras desviarte. El arrepentimiento habilita a Dios para mostrarnos el camino. Y cuando vemos el camino, qué gozo, qué paz, sabemos que no nos vamos a perder. El arrepentimiento no nos permite desviarnos de Él. La palabra fijar, miren lo que significa. La palabra fijar mis ojos, hincar, clavar, asegurar un cuerpo a otro. En otras palabras y en resumen, Dios le estaba diciendo: ahora vos y yo volveremos a ser uno. Por ese arrepentimiento volveremos a ser uno. Yo en ti, pero tú también en mí. Volveremos a estar unidos por la actitud de tu corazón, no acongojado, sino arrepentido. Amados, si hay algo que Dios está buscando en su pueblo, son corazones arrepentidos para transformarlos en Cristo. El mundo está lleno de corazones acongojados. Las instituciones también, porque no han visto al Señor por los velos. Pero el mundo necesita verlo. Necesita que nosotros, que hemos visto el camino, les digamos: es por acá. Es por acá. Seguí por acá, que no te vas a perder. Hay gente que intenta convencer a Dios de que sus expresiones de arrepentimiento son reales cuando no lo son. Pero Dios conoce el corazón. Lloran un poco, dicen: bueno, ya pasó, ya pasará, no pasa nada. Pero el velo del engaño les impide verlo. Cuando Dios le permite a alguien verle, es porque ha hallado un corazón arrepentido. La pregunta en esta noche es: ¿hallará Dios entre nosotros corazones arrepentidos para mostrarles el camino? ¿Hallará Dios entre nosotros? Cuando Dios le permite sentir su perdón a alguien, amados, no es para que siga viviendo según sus placeres. Cuando Dios llama a alguien al arrepentimiento, no es para tomarlo a la liviana, sino es para que ahora sea la exportación de la gracia. No nos podemos arrepentir de esas cosas que no sabemos. Pero creo que si la palabra nos muestra y nos trae luz, nos podemos arrepentir. ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? De todos los velos que hemos permitido, de todas las estructuras de pecado que hemos permitido. Me tengo que arrepentir de ser yo mismo. Me tengo que arrepentir de todas esas cosas que hice fuera del Señor, queriendo ser siempre yo el que gobierna mi vida. De eso me tengo que arrepentir. Y con esto yo voy concluyendo. Si querés ponerte en pie, hoy, ¿saben qué? Vamos a decirle al Señor que nos permita ver las estructuras que sostienen el velo, que no nos dejan vivir la libertad. Porque nos estamos hoy acercando a esa luz y nos arrepentimos, Señor, de todos los velos que hoy fueron predicados, expuestos. Pero si hay velos que no estoy viendo, Señor, yo quiero que me sean revelados. Yo quiero que me sean revelados porque quiero ir a ese arrepentimiento verdadero. Quiero
quiero convertirme al Señor porque necesito ver el camino. Necesito ver el norte. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Y hoy hemos hablado de estructuras de velos. El principal velo del legalismo. Pero el Espíritu sabe. El Espíritu conoce nuestro espíritu. El Espíritu sabe lo que hay en nuestro corazón. Paz, el Espíritu sabe lo que has vivido y lo que estás viviendo. ¿Y es a causa de qué? El Espíritu sabe. Así que ahí donde estás, cerremos nuestros ojos. Ya hemos oído lo que teníamos que oír. Ahora somos nosotros y Él. Somos nosotros y el Señor. Somos nosotros y su Espíritu. Segunda de Corintios 3, 16 al 18 dice: pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se quita, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, miren amados, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos siendo transformados en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción que es el Espíritu. Hay personas desanimadas que se han estancado y enfriado en el Espíritu por los velos. Hay personas que se han detenido en el tiempo por los velos. Los velos de la culpa no te dejaron avanzar. Los velos de la religión todavía quieren engañarte y mentirte sobre un Dios que no es. Mostrarte a un Dios que no es. Personas han quedado detenidas por velos de quejas y no pueden ver las provisiones gloriosas de Dios. Y que el Señor se ha de manifestar como siempre lo ha hecho, porque Él sigue siendo fiel. Personas se han detenido por engaños del pecado, pero en esta noche su palabra viene a derribar los velos. Su palabra viene a que podamos ver, a correr toda ignorancia acerca del Señor. Padre, te damos gracias porque en esta noche tu palabra es viva y es eficaz y es cortante, como espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Tu palabra tiene el poder de volvernos a nuestro estado y a nuestra posición original en Cristo. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Es la herramienta que nos hace ver la luz. Es la herramienta principal que nos hace ver para poder arrepentirnos. Y en esta noche, Señor, encuentra entre nosotros corazones arrepentidos. Encuentra entre nosotros corazones, Señor, rendidos. Corazones, Señor, quebrantados, humillados delante de ti, Señor. Señor, encuentra entre nosotros actitudes diferentes a aquellas que tienen, Señor, los que tienen corazones de congoja, porque necesitamos ver el camino. Señor, oramos para que todo velo estructural sea roto, se caiga, sea pulverizado. Señor, que haya un gran avance en la iglesia, que haya un gran avance en el cuerpo de Cristo, que esta sea una noche donde nos vayamos de este lugar viéndote más, Señor, más y más. Señor, mirándote como viendo al invisible, mirándote, Señor, a cara descubierta para ser transformados a la imagen del Hijo. Que esta sea una noche de libertad, Señor, que sea una noche de libertad. Rompe los velos, Señor, que sean hechos pedazos, que se caigan ahora, Señor. Ahí a los que están en sus casas conectados a esta reunión puedan sentir, Señor, cómo la influencia de tu palabra está siendo
haciendo una obra maravillosa en sus mentes, está desatando cosas que están cautivas, están sanando, Señor. Tu palabra trae salud y vida abundante. Manifestate, Señor, con tu poder. Se han roto los velos de ignorancia, que mis hermanos puedan verte más y más cada día, Señor. Convertinos en Cristo, porque esa es tu idea, esa es tu voluntad, que seamos como tu Hijo, que seamos el reflejo firme y claro, transparente y nítido de tu imagen gloriosa en la tierra. Señor, manifestate, que nuestros cuerpos sean afectados por la manifestación de tu gloria, Señor, porque los velos se comenzaron a romper. Se comenzaron a romper, Señor, que podamos sentir cómo están siendo hechos pedazos en esta hora. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Amado, ¿y dónde estás? Decile: Señor, necesito que en esta hora me muestres tu camino, porque me dispongo a romper con todo lo que me detiene. Me dispongo en mi corazón, y Dios conoce la intención de los corazones. Dios sabe, Dios ve, Dios conoce, y Él lo hará. Él lo hará. Hay restitución para aquel que está en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Padre. Sí, Señor. Podemos expresar esta canción. Es una predicación a través de la música. Es una oración verdadera, real. Y a medida que lo vamos declarando, va sucediendo en nuestro espíritu, va sucediendo en nuestra mente, va sucediendo en nuestra alma. Levantemos nuestra voz, el velo fue quitado. Hoy podemos ver. Sí, Señor. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Sí, Señor. Podemos ver tu gloria y a todos alumbrar. El velo fue quitado, tenemos claridad. Aleluya, gracias, Señor. Podemos ver tu gloria, vivir en tu verdad. El velo fue quitado, tenemos claridad. Podemos ver tu gloria, vivir en tu verdad. Y el velo fue quitado, tenemos claridad. Podemos ver tu gloria y a todos alumbrar. El velo fue quitado, tenemos claridad. Podemos ver tu gloria y a todos alumbrar. El velo fue quitado, tenemos claridad. Así es, Podemos ver tu gloria. así es, así es. Todos alumbrar. Tenemos claridad, iglesia. Tenemos claridad. Nada puede detener a los hijos del Señor. Nada puede detener. No hay miedo que nos pueda amedrentar. No hay nada que nos pueda vencer. Y estoy hablándole en esta hora a aquellos corazones que tienen temor, a aquellos corazones que tienen miedo por lo que vendrá. No hay nada que te pueda detener. No hay nada, no temas. No temas, el velo fue quitado y ahora hay claridad. Podés ver al Señor obrando, podés verlo, podés verlo, podés verlo. Todo velo es quitado, ese velo que te causa miedo, temor,
con seguridad. Ese velo está siendo arrancado. Hay corazones que tienen mucho temor por lo que vendrá. El Señor dice: no temas, no temas, iglesia amada. No teman, hijos, no teman, hijos. No teman, estoy corriendo los velos en esta hora por mi palabra. Y yo les anuncio que me podrán ver. Yo les anuncio que ya no será el temor una detención en sus vidas. Ya no será la enfermedad quien los gobierne, ni la culpa, ni la religión, ni la queja, porque estoy corriendo velos. Estoy revelándome a mi iglesia y me verán, me verán, me verán. Estoy mostrándome. Estoy volviéndolos a ser uno conmigo. Tú y yo somos uno, dice el Señor. ¿Por qué temes? ¿Por qué? ¿Por qué tienes temor? Hay gente con temor a la muerte aquí. Hay gente que tiene temor por sus hijos. ¿Dónde terminarán? ¿Cuál será el fin de ellos? Hay gente que tiene miedo porque el sistema del mundo los amedrenta. Pero el Señor dice: estoy corriendo velos para que me vean a mí, para que me vean a mí. Centren en mí su mirada, centren en mí. Sobre ustedes fijaré mis ojos. Y yo les digo: hijos, ustedes no se perderán. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu en esta hora. Estás aquí en nosotros, pero estás ministrando a tu iglesia, quitando cargas, quitando temores. El verdadero amor que es el Señor quita el temor. Déjate ministrar por Él. No tengo idea de la hora que es, como nunca, tampoco me interesa. Sé que el Señor está quitando de los corazones los velos. Y hoy vas a volver a casa con un nuevo gozo, algo que te va a comenzar a ocurrir, un gozo por estar viéndole. Señor, gracias. Hay cansancio que se está yendo porque el Señor está revelándose a su iglesia. El pecado te había cansado, la queja, la culpa, la religión. Pero el Señor está trayendo reposo por su palabra. Cuando Cristo es revelado, cuando Cristo es revelado, cuántas cosas comienzan a suceder. Gracias por la revelación de tu Hijo. Gracias. Sentíte perdonado. Personas que no sienten el perdón del Señor. Si eso está sucediendo, renuncia a la culpa. No hay culpables para Dios. No hay culpables. Sentíte perdonado. Sentíte abrazado por el Padre. Sentí su amor ahora. Sentíte abrazado. El velo fue quitado. Y hoy tenemos claridad. Y si podés sentir al Señor, adóralo ahí donde estás. Dile: Señor, cuánto te amo. Cuánto te amo, la razón de mi existir. El deseo de mi corazón. Mi amado. Mi deseado. Lo único que quiero es conocerte más. Lo único que anhelo es experimentar tu gloria. Lo único que quiero, Señor, es vivir en ti y tú en mí.
lo único que te deseo eres tú.